¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a otro video. Si has llegado a este punto, quiero felicitarte porque ya vamos a entrar en temas un poco más complejos. Primero que nada, vamos a abrir nuestro compilador. Vamos a hablar acerca de las funciones. Una función en cualquier lenguaje de programación es una estructura, por así decirlo, de código, o más bien un bloque de código con un tipo de dato, un identificador de la función. En este caso lleva paréntesis obligatoriamente en el caso de C, y algunas veces la llegamos a encontrar con algo que se llama parámetros. Seguidamente lleva el bloque de código, y si la función es de un tipo especial, por así decirlo, es entero, es booleano, es doble, necesita llevar un retorno del mismo tipo. Es decir, el valor que va a devolver cuando ésta sea solicitada. Si te confunde, no te preocupes, vamos a verlo con un ejemplo más sencillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a subir esto un poco hacia acá, para tener más espacio, y vamos a dejar aquí un espacio abajo, arriba de nuestra función main. Aquí en la línea 4 vamos a poner lo siguiente. Voy a poner así: in, le vamos a poner obtener edad, vamos a abrir paréntesis y vamos a abrir llaves. Y aquí lo que voy a hacer es decir lo siguiente: devuélveme, return, y le vamos a decir que nos devuelva un número al azar. En este caso yo le hice que me devuelva el número 404, por ejemplo, ¿no? El nombre no importa. Entonces, una función tiene la siguiente estructura. Tiene el tipo, que sería, por ejemplo, en este caso, entero. Tiene el identificador, que sería, en este caso, el nombre de la función. Posteriormente, los paréntesis. Los paréntesis, recuerda que son obligatorios en las funciones que no son anónimas. Y nuestras llaves, que indican que va a ser un bloque de código. Y adentro pues van a ser lo que nosotros conocemos como declaraciones, instrucciones o sentencias. Hay muchas formas de denominar esto. Entonces, cuando una función es de un tipo de dato, por ejemplo, si es entera, tenemos que devolver un valor entero. Si es booleana, por ejemplo, digamos que es bool, por ejemplo, tenemos que devolver un valor verdadero o falso, por ejemplo, true o false. Si la función es double, por ejemplo, de un doble, o sea, un número de comilla flotante de doble capacidad, tendremos que devolver un número igual, por ejemplo, 2.88, así, por ejemplo. En el caso de que sea un booleano, un flotante, float, lo mismo, tendremos que devolver un número flotante, no sé, por ejemplo, 3.1415. En el caso de que sea un carácter, un char, por ejemplo, tendremos que devolver un carácter únicamente, por ejemplo, la S de suscríbete. En el caso de que sea, por ejemplo, un char, in, bool, creo que son los más comunes. En el caso de que sea una colección de caracteres, un string, pues tendríamos que hacerlo así, pero tendríamos que incluir la librería de string para que podamos utilizarla. Y tendremos que, en vez de devolver un carácter, usar las comillas dobles y escribir soy una cadena. ¿Ok? Y dices tú, bueno, ¿y qué pasa si yo no quiero devolver nada? O sea, quiero que mi función esté ahí y no devuelva nada. Bueno, hay un tipo de dato que es una palabra reservada prácticamente del lenguaje C++, que se llama void. Y esto significa vacío. Es decir, que cuando es void, no necesitamos retornar nada. Y aquí podemos igual hacer muchas cosas, no importa. Simplemente que no vamos a retornar nada. A diferencia de los otros, como lo es la cadena, tenemos que retornar un valor que sea similar al del identificador. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, bien, ya sabemos de qué tipo de datos hay de funciones y el nombre. Bueno, el nombre puede ser el que tú quieras cuando empiezas a programar.
Cuando ya tienes más tiempo programando, hay diferentes camel case, o hay diferentes como formas de escribir variables y funciones y muchas cosas. Pero por ahora no te sugiero que te enrolles en esos temas, porque primero es que entiendas la programación y luego ya con el tiempo vas a empezar a mejorar, por ejemplo, la apariencia de tu código y demás. Ahorita solo preocúpate por aprender. Posteriormente podré enseñarte a lo mejor un video sobre estos temas para que mejores tu programación, por así decirlo, o tu sintaxis. Pero ahora no te preocupes. Bien, ahora ya tengo mi función. ¿Cómo la uso? Bueno, como esta es una función de tipo string, quiere decir que devuelve una cadena. Entonces, para poder usar, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una variable que diga string, el tipo de dato string, le vamos a decir prueba, por ejemplo. Y le vamos a decir que esta se le va a asignar lo que devuelve esta función, es decir, el nombre, obtener edad, punto y coma. Ahora lo que voy a hacer es mostrar esto. Y vamos a ejecutar. Ahorita te explico. Dices tú, what the fuck? ¿Cómo es que funcionó? Ah, bueno. Una función prácticamente siempre devuelve un tipo de dato del cual es su tipo de la misma. Entonces, para nosotros acceder a ellas, simplemente tenemos que hacer esto. Tenemos que pasarle el nombre de la función con sus dos paréntesis. Si la función tiene parámetros, pues tenemos que pasarle los parámetros. Recuerda que el tipo siempre tiene que devolver el mismo tipo de dato que el tipo de la función. Por eso es que yo, por ejemplo, aquí al crear una variable de tipo string, puedo pasarle esta función. Si mi función fuera de tipo integer, por ejemplo, un entero, y yo en vez de pasarle una cadena, por ejemplo, le paso un 10 y lo intento almacenar en un string, pues me dice que hay un error de conversión, porque yo no puedo pasar de un string, de un entero, perdón, a una cadena. Por eso aquí marca el error. Entonces, acuérdate que siempre tienes que tener en cuenta eso. Lo que tienes aquí lo tienes que meter en una variable, por así decirlo, del mismo tipo, cuando uses funciones. Ahora, otra de las cosas también es, por ejemplo, ¿qué pasa? Vamos a regresar a lo que teníamos. Si yo en vez de tener mi función aquí arriba, como ahorita, yo la tengo aquí abajo. Dirás tú, ah, bueno, pues debería de funcionar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ups, ya no funcionó. Y está igual que la vez anterior, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo que sucede con C, y es que el flujo de ejecución de C va así, ejecuta esto, y así se va de forma lineal hacia abajo. Entonces, al llegar a este punto, como acá arriba de esta función, no estaba esta función, arriba de main no estaba esta función, pues dice, ¿sabes qué? No existe. Entonces, por eso nos marca el error, porque está aquí abajo. Para evitar este tipo de cosas y que nosotros podamos tener más funciones abajo de esta función principal, podríamos crear algo que se llama prototipos. Y los prototipos prácticamente lo que hacen es como definir prototipo. Lo que hacen es definir la función en una línea para que ésta sea reconocida por el compilador cuando se está generando el programa, y de este modo poderla escribir abajo. Entonces, un prototipo de la función es como que una predefinición de la misma. Obviamente esta definición tiene que ir sin las llaves, sin estas, solamente el puro tipo y nombre de la función con sus paréntesis. De la siguiente manera, creamos el prototipo string, por ejemplo, y así, como si fuera una variable sin asignarle nada, pero con sus dos paréntesis. Y de este modo, si yo ejecuto, voilà, funcionó correctamente porque ya definimos acá arriba un prototipo, y con esto le estamos diciendo al lenguaje que hay una función que está haciendo algo, pero obviamente está declarada abajo de la función principal. Entonces, como esto se ejecuta así de forma lineal, pues busca aquí, se va hasta acá, carga lo que tiene el prototipo y entonces ya empieza aquí a obtener edad que hacía, bueno, hacia lo que está acá abajo. Lo más correcto es que nosotros utilicemos a veces nuestros prototipos cuando queremos tener la función main hasta arriba,
que es como que lo más importante, pero obviamente cuando son aplicaciones muy complejas y muy grandes, tú no ocupas solamente una función, ocupas muchos archivos y bueno, entonces es una forma un poco normal de hacerlo, declarar nuestros prototipos, y nuestros prototipos tienen que ser del mismo tipo de dato que nuestra función. El valor que va a retornar, es decir, el valor que retorna aquí, se tiene que almacenar en una variable del mismo tipo de la función. Entonces, acuérdate que puedes tener diferentes tipos de funciones. Enteras, si es una entera tengo que meterla aquí y aquí también. Y siempre la función tiene que retornar el tipo de dato que, en este caso, está definida. En este caso, si es entera, pues retorna entero. Y así respectivamente. Recuerda que tú puedes seguir experimentando con las demás funciones. Mira, aquí está el 15. Tú puedes seguir experimentando con más tipos de funciones, definir más prototipos. Por ejemplo, el programa de la derivada, hacerla con un prototipo para que tú tengas, por ejemplo, la función de la exponencial, la función de la logarítmica, o por ejemplo tu calculadora para sumar números y demás. Los archivos, por ejemplo, que nosotros utilizamos de la librería de CIMAT, por ejemplo, ¿recuerdas que utilizamos esta librería para sacar funciones matemáticas en el video de las funciones matemáticas chidas? Pues las funciones que tiene esta librería también son funciones que tiene escritas dentro de ella. Y estas funciones pues se le pasa parámetros, que es lo que no hemos visto, pero lo vamos a ver. Por ejemplo, 10 y 5. ¿Cuál es el máximo de estos dos números? Ah, bueno, si la ejecuto, pues el máximo, ¿cuál va a ser? Mira, el 10. Entonces estas son funciones que están definidas en esta librería. Y como aquí arriba la estoy incluyendo, pues ya el compilador sabe que hay una función aquí en este archivo que se llama máximo. Pide dos números, el 10 y el 5, y este retorna el número más grande. Entonces, hasta este punto son las funciones. En el próximo video te explicaré cómo hacerla con parámetros para que puedas hacer más cosas. Si tienes alguna duda, no olvides dejarla en los comentarios. Nos vemos. Hasta el próximo video.